En agosto de 1949, un reportero de The Washington Post publicó un artículo sobre un niño de 14 años, residente de Mount Rainier, Maryland, que fascinó en su juventud a William Peter Blatty, el autor de la novela El Exorcista y del posterior guión cinematográfico. El conocido caso como Mannheim tenía elementos realmente inquietantes. El 15 de enero de 1949, un menor llamado Robbie Mannheim, nombre falso que se le dio por el escritor que investigó el caso, Thomas B. Allen, para proteger la identidad del niño. Pasaba la tarde en su casa de Bunker Hill Road, cuando escuchó unos ruidos en el sótano, probablemente causados por unas ratas. Al buscar el origen de los extraños sonidos en distintos dormitorios, una representación de Jesús en el cuarto de la abuela se torció y empezó a mover como si alguien golpeara la pared. 11 días después de aquel extraño suceso, falleció una tía muy querida por Robbie, que era aficionada al juego de la Ouija. El propio niño también lo era. A partir de entonces la familia Mannheim empezó a vivir fenómenos supuestamente inexplicables. Algo parecía rasgar las paredes de la casa. El colchón de la cama de Robbie se movía de forma violenta en plena noche. Los golpes desde el sótano eran constantes. Un olor a excremento inundaba todo y objetos ordinarios como un jarrón se suspendían en el aire. Compañeros de clase atestiguaron, además, que un día el escritorio del niño empezó a moverse hacia el pasillo chocando contra todos los objetos que fueran posibles. Con el fin de dar con la naturaleza de estos sucesos, la familia invitó a un pastor luterano llamado Leder a pasar la noche en la casa. Su experiencia fue tan terrible como para aconsejar urgentemente la presencia de un exorcista. Eso, a pesar de que él no creía en las posesiones demoníacas. La Iglesia Anglicana delegó a su vez el caso en la Católica, con un claro protocolo para estas situaciones. En la mayoría de los casos investigados por sacerdotes católicos, la resolución suele ser que se trata de problemas médicos. La Iglesia era reticente también hoy a intervenir en lo que pueden explicarse simplemente como enfermedades mentales. De ahí lo excepcional de que en el caso Mannheim, la Iglesia Católica dictaminara que el niño estaba poseído y autorizara que se hiciera un exorcismo según el rito romano en vigencia desde 1614. Tras la autorización del obispo de su diócesis, Robbie Mannheim fue sometido a un primer exorcismo por parte del padre Albert Hughes en el hospital jesuita de Georgetown. El niño atacó al sacerdote con un trozo de madera, provocándole lesiones importantes en el brazo en medio del rito, lo cual obligó a intervenir a otros exorcistas. Una agresividad inmediata y una fuerza perturbadora eran algunos de los síntomas que advertían, según los sacerdotes, que le trataron de que un diablo habitaba en él. Como en la película de 1973, el niño hablaba en latín sin haber estudiado nunca esta lengua, y su cama se desplazaba de una punta a otra de la habitación sin que nadie la tocara. Otro suceso registrado en el cuerpo del niño es que a raíz del primer exorcismo empezaron a aparecer mensajes en su piel, como infierno y vete, entre otras palabras. Hasta tal extremo llegó la situación que el menor tuvo que ser ingresado en una institución mental de Baltimore. El padre Raymond Bishop y el padre William Bowder tomaron el día 16 de marzo el relevo del herido Hughes, bajo la supervisión del arzobispo Joseph Ryder y asistidos por el joven sacerdote Walter. Los exorcismos se prolongaron durante 3 meses entre la casa de la familia y Georgetown. Hasta tal extremo llegó la situación que el menor tuvo que ser ingresado una temporada en una institución mental de Baltimore para que recuperara fuerzas. No obstante, un día apareció la palabra salida en su cuerpo y al día siguiente, con la misma velocidad con la que habían surgido, terminaron los sucesos y el niño volvió a su estado normal. La teoría más aceptada más allá de la posesión es que el niño sufrió una grave afección histérica
como consecuencia de la muerte de su tía. De hecho, Robbie se obsesionó con la Ouija porque creía que así podría contactar con su tía. El trastorno disociativo de la identidad, el síndrome de Tourette, la esquizofrenia, el abuso sexual, la histeria o el desorden obsesivo-compulsivo también podrían explicar su comportamiento. Si bien los médicos nunca hallaron una respuesta definitiva, solo entonces fue cuando la Iglesia Católica intervino.